contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, bendito sea Señor. Bienvenidos a compartir otra noche acá, mis hermanos, que nos ponemos a estudiar, a compartir la palabra de Dios, a poder gozarnos en esta grandeza del amor de Dios que nos alcanzó ahí donde estábamos, y podemos dar gracias a esa maravilla del amor de Dios con el cual Él salvó a la humanidad. Toda la humanidad estaba camino al infierno, y si no es por la interferencia que hace Dios, encontrándonos, trayéndonos hacia Él, cambiándonos de camino, nosotros no tendríamos posibilidad alguna. Por eso, cuando nosotros rebajamos a Dios a pensar que si estamos bendecidos tendremos algo material, eso es rebajar al Dios que tenemos. Hay algo mucho más importante que lo material,
que es la eternidad. Y el único que puede darnos esa eternidad es Dios. Por eso no nos podemos poner los ojos hacia abajo, sino siempre hacia arriba, hacia el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por este tiempo. Bienvenidos, hermanos, a este tema de Cristo, modelo de mansedumbre. Cristo, modelo de mansedumbre, es el tema que vamos a ir hoy. Señor, nos escondemos en ti, en esa ciudad de refugios que es tu amor y tu misericordia, y te pedimos, Señor, que bendiga ricamente la vida de Mario en esta noche, Señor, que es el encargado de traer este hermoso tema, que podamos estar aprendiendo todos de tu palabra, que nos gocemos y que podamos salir bendecidos en este tiempo que vamos a compartir y que vamos a aprender este tan hermoso tema. Jesús siempre es el modelo para todas las cosas dentro de la iglesia, y un modelo, un reflejo perfecto de su mansedumbre es el que tenemos que reflejar. Hermano Mario, bendiciones, buenas noches, bienvenido. Amén, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Es Dios. un enorme gozo estar acá con ustedes reunidos nuevamente, aprendiendo cada uno de nuestro modelo, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta noche es el estudio bíblico número 2, que como el pastor dice, titulado Cristo, modelo de mansedumbre. Para eso, hermanos, vamos a enfocarnos en dos textos bíblicos. Mateo 11, 28 al 30 y Filipenses 2, del 3 al 11. Esos van a ser nuestros dos textos centrales en los que vamos a ir explicando poco a poco este estudio bíblico, Cristo, modelo de mansedumbre. Cuando nosotros leemos estos versículos bíblicos, vamos a entender o vamos a tener más claro que en medio de este mundo, donde se glorifica o se alaba el ego de cada persona, nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que ser diferentes y tenemos que imitar a Cristo como Él fue manso y su manera como Él vino a servir acá a este mundo. Vamos a ver, hermanos, en el transcurso de este estudio bíblico, que el secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con la actitud que tengamos cada uno de nosotros como cristianos, en nuestra humildad y nuestra mansedumbre ante nuestro Señor Dios. Eso es el principal que cada cristiano tenemos que tener, hermanos. Para este estudio bíblico vamos a dividirlo en tres porciones, que se me hace más fácil hacerlo así. La primera parte vamos a titularla cómo Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. La segunda parte vamos a ver cómo la vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo, o sea, nosotros. Y por último, la tercera parte, vamos a ver cómo Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo o hasta lo máximo. Vamos a ver cómo Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad durante este transcurso de este estudio. Vamos a ver cómo Cristo es ir a Cristo y ser su discípulo produce un descanso espiritual. Vamos a ver cómo el cristiano debe aprender de la mansedumbre y de la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también cómo la vanagloria o el darse mucha importancia a la persona es contraria al carácter de los discípulos de Cristo.
Vamos a ver también cómo es dejar la vanagloria incluye considerar a otras personas como superiores. Y el cristiano también debe despojarse de sí mismo como lo hizo el maestro. Vamos a ver cómo Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo máximo. Fue puesto en el lugar más alto. Cristo fue humilde y obediente hasta soportar la muerte de cruz. Vamos a ver durante el transcurso de este estudio qué significaba esa muerte de cruz en aquellos tiempos. Vamos a ver cómo Cristo se humilló y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre que se le da a Cristo? Eso lo vamos a ver en el transcurso de todo el estudio de esta noche. Y vamos a hablar también sobre la sociedad en la cual estamos viviendo ahora, hermanos. Da gloria o le da gran importancia al ego de cada persona. El portar un carácter humilde parece ser de debilidad. La sociedad ve que si usted es una persona humilde, es una persona mansa, lo catalogan como débil, lo catalogan como tonto o le dan la peor reseña, digámoslo así, lo tratan de la peor manera. Vamos a ver un texto bíblico, por favor, pastor, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 1, 2, donde nos dice que en los... Ahorita lo voy a poner el pastor. Nos dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos cómo la palabra, hermanos, la palabra nos indica qué tipo de personas van a haber en estos tiempos. Y veamos también cómo es el correcto carácter cristiano. Es la humildad, que es el ingrediente fundamental para el carácter cristiano. Ser humildes. La Biblia nos entrega el testimonio de muchos hombres y mujeres que mostraron un carácter humilde delante de Dios. Un ejemplo de ellos es Moisés. Y para que veamos qué es lo que dice la Biblia de Moisés, por favor, vayámonos a Números 12. Números 12 del 1 al 8. Y la palabra dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Parémoslo ahí. La propia palabra lo dice. Moisés, varón muy manso, más que todos los hombres que existían sobre la tierra. Y veamos cómo el propio Jehová se expresa de Moisés. Continúo leyendo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión,
En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Pero veamos, hermanos, cómo el propio Jehová cataloga a Moisés. A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es un enorme privilegio que tenía Moisés, es que Jehová lo catalogaba así. La humildad que tenía, pero también por medio del Espíritu Santo que nos revela, vemos que Cristo es el modelo perfecto de la humildad. Y eso lo vamos a ir leyendo poco a poco. Una regla fundamental para los seguidores de Cristo la vamos a encontrar, hermanos, en Primera de Juan 2:6. Que Primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es una regla primordial. Primordial, hermanos. Si usted se hace llamar cristiano, dice la palabra que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ya todos sabemos cómo anduvo nuestro Señor Jesús. Grande en mansedumbre y fuera de cualquier cosa mala que este mundo le pudo haber contagiado. Del Nuevo Testamento también, hermanos, notamos una conducta sencilla y mansa en los discípulos. Y uno de ellos podemos llamarlo al apóstol Pablo. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso le estaba diciendo en 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo a todos los que les escuchaban. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él les decía: yo imito a mi Señor Jesucristo. Ustedes imítenme a mí en todos mis actos. El discipulado de la fe, hermanos, debe presentar la humildad como una virtud que sale de la relación que tengamos con Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida y produce su fruto en ese nuevo creyente, hermanos. Y una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Por tanto, ser humilde no es algo que se aprende, sino que es el modo de vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. La mansedumbre usted no la va a aprender, hermanos. La mansedumbre usted no es algo que lo va a leer en algún lado, que alguien se lo va a transmitir. No. La mansedumbre usted, por la gracia de nuestro Señor Jesús, usted la va a recibir. La va a recibir y va usted a imitar. Va a imitar a nuestro Señor Jesús en la relación que usted tenga con nuestro Señor Jesús. A usted, Él lo va cambiando, lo va moldeando, le va bajando todos esos altiveces que uno tiene del pasado. Bueno,
Ya que empezamos con esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno entonces al estudio. Como dije, los dos versículos centrales de este estudio, Mateo 11, 28 al 30 y Filipenses 2, del 3 al 11. Vamos a empezar con Mateo 11, 28 al 30. Lo vamos a leer. Mateo 11, del 28 al 30 dice así. Del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo voy a leer otra vez despacio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este primer versículo vemos una gran invitación, hermanos. Vemos una gran invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Nos está llamando, nos llama. Venid a mí. ¿Y a quiénes llama? A blancos, a morenos, a chinos, a altos, a bajos, a gordos o a flacos. A todos, hermanos. A todos nuestro Señor Jesús nos invita, nos llama. Y ahora veamos para qué nos llama. ¿Para qué nos está llamando nuestro Señor Jesús? Veamos también a quiénes llama. ¿A quiénes llama nuestro Señor Jesús? A los trabajados y cargados, dice. A los trabajados y cargados. Entonces, si usted está trabajado y cargado, usted está tenso, usted está que no quiere saber nada, usted está totalmente fuera de este mundo, digámoslo así. Eso es algo muy, muy tremendo, hermano. Sin ganas de nada, sin ganas de hacer nada, sin ganas de empezar nada. Y aquí también vemos para qué nos llama. Él nos dice, yo os haré descansar. Él nos dice, yo os haré descansar. Vemos también, hermanos, que en esta primera parte del versículo 28 deja claro el Maestro, nuestro Señor Jesús, esa gran invitación que nos está haciendo. Y su oferta, porque es una oferta que nos hace de descanso. Todos los que vienen a Él. Esa es la oferta que Él nos hace, descansar cuando vayamos a Él. Descansar cuando vayamos a Él. Por favor, pastor, ¿pudiese poner Juan 6:35? Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
similar, hermanos. Es muy similar a lo que vimos en el anterior. Porque descansamos, suple todas nuestras necesidades de hambre, de sed, espiritualmente. Y él mismo lo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquí descubrimos, hermanos, que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Y no solo de palabra, sino que de corazón. Debemos entender que este tipo de fe no es un acto accidental, hermanos, sino que es una decisión que cada hombre debe hacer y es una fe en la cual permanece hasta el fin. Se lo tenemos que pedir también a Él, que nos permita tener esa fe, hermanos, porque Él es el dador de fe. Los que estáis trabajados y cargados, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquí vemos que Jesús nos hace la invitación a venir a Él. Y todos los que estamos trabajados y cargados, dice. Él tomará todas nuestras cargas, hermanos. Él tomará todas nuestras cargas para que nosotros ya no sintamos ese peso encima, esa cosa horrible que sentimos encima al estar sin nuestro Señor Jesús. Todas esas cargas de pecado, todas esas cargas de esa vida pasada que todos tuvimos un día, Él nos las quita y nos refugiamos en Él, hermanos. Vamos a entender un poco más cuando habla de esas cargas en ese tiempo. Vamos a leer Mateo 23:4, por favor, pastor. Mateo 23:4. Aquí vamos a ver cómo revela que los líderes religiosos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres. Y dice así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Clarito está, hermanos. Los religiosos hacían que los discípulos o que los hombres hicieran cargas, hicieran religiosidades grandísimas, religiosidades horribles, llamámoslos así, pero ellos no las hacían. Ellos no las hacían. Ahí puedo ponerles un ejemplo. En Guatemala, en cierta época, hay una iglesia que las personas tienen que llegar hincadas. Y yo veo que los religiosos, ellos están ahí esperando a todas las personas, sentados, parados, pero no tienen ni llagas en sus rodillas, ni están aguantando hambre o están llevando sol, ni dándose látigo. Y todas esas personas llegan, pero sangrando sus rodillas, con sus espaldas sangradas, y ellos dicen eso tiene que hacerlo por el perdón de sus pecados, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen, hermanos. Entonces es un ejemplo muy claro que se ve en estos casos.
El libro dice, una de las causas por que las personas están trabajadas y cargadas es debido a los ritos y reglamentos religiosos como métodos de obtener el agrado a Dios. Entonces, los creyentes debemos agradecer al Señor que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo hemos recibido el espíritu de adopción, dice. Para eso vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 8:15, por favor, pastor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. No tenemos que tener miedo, hermanos. No hemos recibido un espíritu débil, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. Ya eso nos liberamos de todo eso. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción, dice su palabra, por el cual nos ha libertado y por el cual tenemos que clamar, Abba Padre. Amén, amén, amén. La promesa del Señor a los que vengan a Él desde esa condición religiosa y pecaminosa es muy preciosa. A ellos les promete que los hará descansar. Entonces, eso así dice, hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. El descanso del Señor, hermanos, provee certidumbre, confianza y seguridad. Esa seguridad que solo lo da nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesús. Esa confianza que estamos en Él. Esa confianza que tenemos que tener estando en Él, hermanos. Y la certidumbre, la certeza que tenemos a un Dios grande, al Dios santo, creador de los cielos y de la tierra, a ese Dios poderoso que un día nos dio soplo de vida, hermanos. Esas son las tres cosas que tenemos que tenerlas clavadas en nuestra mente y en nuestro corazón. La certidumbre del Dios al cual servimos, la confianza del Dios en cual estamos y la seguridad que tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios real. Eso es lo que tenemos que tener, hermanos. Veamos lo que nos dice, por favor, pastor, Isaías 26:3. Isaías 26:3. 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que Él los guarde en completa paz, hermanos. Veamos ahora Romanos 5:1. ¿Qué nos dice, por favor, pastor? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dicen, hermanos. Justificados. Somos justificados en Cristo, hermanos. Esa paz interna que tenemos que tener es el
producto o es el fruto de esa justificación por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús. Todos nosotros como creyentes, hermanos, que hemos experimentado ese descanso que nos da nuestro Señor Jesús, debemos conducirnos en ese temor santo. Así reflejaremos al mundo el milagro que Cristo ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Ese descanso, esa paz interior que tenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la tenemos que reflejar cada uno de nosotros para que el mundo vea cómo Cristo ha obrado en cada uno de usted, de usted, de usted y de mi persona. Podemos tener todos los problemas que este mundo nos pueda presentar, hermanos. Enfermedades, pérdidas materiales, pérdidas de un ser querido. Pero tenemos que tener esa fe en nuestro Señor Jesús y Él nos dará esa paz que tanto necesitamos. Todo cristiano debe aprender de la mansedumbre y la humildad de Cristo, hermanos. Vamos a leer siempre en Mateo 11, el párrafo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La fe en Cristo, hermanos, se constituye en un yugo entre Él y el creyente. Desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo representaba la suma de todas las obligaciones que una persona debe asumir. Desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo representaba la suma de todas las obligaciones que una persona debía asumir. Bajo la ley, ese yugo equivalía a la estricta observancia de todas las reglas y mandamientos escritos en la Torá. En la Torá. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él como medio para hallar su salvación. Algo totalmente diferente a lo que exigían los maestros religiosos en aquel entonces, hermanos. Dice el libro, el yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él como medio para hallar su salvación. El que cree en Él, en el Señor Jesús, para salvación, ha obedecido la invitación de llevar su yugo. Entonces, debemos tener a Cristo como el modelo de mansedumbre y humildad, hermanos. Modelo de mansedumbre y humildad. Veamos qué nos dice Mateo 5:5, por favor, pastor. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Imagínense, hermanos, está entre las bienaventuranzas
lo menciona aquí entre las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús. Dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso es quien viene a Cristo, hermanos, y encuentra descanso en Él y entrega su propio camino en las manos del Señor. Eso está catalogado una persona mansa. El que viene a Cristo encuentra descanso en Él y entrega su propio camino en las manos del Señor. Eso quiere decir que usted se despoja, hermano. Usted se despoja, usted dice, Señor, yo no puedo, te entrego todo de mí, te entrego mis problemas, mis felicidades, te entrego toda mi vida, Señor. Yo no puedo, ayúdame, 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 ayúdame. Y Él le dará paz. Él le dará esa paz que el mundo no da, hermanos. Jesús dijo que Él es manso, sino también dijo ser humilde de corazón. Él mismo dijo que no solo es manso, sino que Él es humilde de corazón, hermanos. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren qué importantísimo es eso, hermanos. Revestidos de humildad, dice. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Una persona soberbia, hermanos, no tiene a Cristo en su corazón. Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra nos está ordenando que nos revistamos de humildad, hermanos. Aprendemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La actitud correcta del creyente incluye tener un corazón humilde como lo tuvo nuestro Señor Jesús. Esa es la actitud correcta que usted debe tener. Si usted se hace llamar cristiano y es una persona soberbia, es una persona que no es nada de humilde, es muy dudoso que tenga a Cristo en su corazón. Y en la última párrafo del versículo 29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Cristo nos está ofreciendo ese descanso que está en Él, hermanos. Todo aquel que viene a Cristo recibe ese descanso en Él, esa paz que el mundo no da, esa paz que solo Él es el que da esa paz. Es un descanso hallado en Él mismo, en el acto mismo de la fe en nuestro Señor Jesús. Si usted cree en Él, si usted confía en Él, Él le otorgará esa paz que solo Él la puede dar, hermanos. Veamos lo que nos dice, por favor, pastor, Hebreos 4:3.
Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Wow. Si Él no lo permite, hermanos, si Él no lo permite, usted jamás va a entrar en ese reposo. Si Él no lo concede, hermanos. Él dice, si yo no lo concedo, no tendrán reposo. Tiene que ser Cristo nuestro reposo, hermanos. Él tiene que ser nuestro reposo. La confianza que tenemos que tener en Cristo es la confianza para salvación, hermanos. Cristo es nuestro Salvador. Resulta ser una confianza muy placentera que el creyente fiel debe tener. Esa fe depositada totalmente en Él produce paz y gozo al alma de cada creyente. Esa fe que usted tiene en nuestro Señor Jesús le da esa paz, le da esa tranquilidad, le da ese gozo. Por eso es que la propia palabra lo dice, el mundo no entiende. El mundo no entiende que solo en Cristo tenemos paz, gozo y alegría, tranquilidad. Esas son las cosas que el mundo no entiende, hermanos. Vamos a leer ahorita Filipenses 2, del 3 al 11. Del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosos, hermosos los dos textos bíblicos, hermanos. Leyendo este último texto bíblico, hermanos, el de Filipenses 2, 3, 11, en cada una de nuestras oraciones, hermanos, démosle gracias a nuestro Señor Jesús. No solo por el hecho de ser Dios, sino que el hecho de haber venido a este mundo, de haberse rebajado a este mundo, hermanos, de haberle hecho caso al Padre, haber venido aquí a entregarse por amor.
siendo Dios, hermanos, se ha rebajado Él a venir a este mundo. A ser semejante a hombre, se rebajó por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos nosotros, hermanos, a toda la humanidad. Por amor a toda la humanidad, Él se rebajó y vino a este mundo. Y no solo vino a este mundo, hermanos, vino a entregarse, por amor a toda esta humanidad, por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos, hermanos, vino a entregarse, vino a redimirnos a nosotros, vino a perdonar nuestros pecados y a pagarlos por nosotros, hermanos. Por eso en cada oración que usted haga, en la noche, en la mañana, en el día, al mediodía, a cualquier hora que usted haga una oración, hermanos, dele gracias a Él. Dele gracias a Él porque Él vino como cordero, hermanos. Él vino como cordero a entregarse por amor a todos nosotros. A pagar ese gran precio por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Eso es algo que lo tenemos que tener bien claro, que lo tenemos que entender y que alabemos su santo nombre y démosle gracias a Él por ese inmenso sacrificio, hermanos. Leyendo este texto bíblico, hermanos, está clarísimo, 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 clarísimo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria, y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, ya se salvó, hermanos. Si usted reconoce a Cristo como su Salvador, si usted reconoce que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, usted reconoce que Él es el Dios santo y poderoso, y lo vive, usted, hermanos, usted está en Cristo. Usted está en Cristo, hermanos. Este texto de Filipenses, hermanos, trae lecciones valiosísimas sobre el carácter humilde de los hijos de Dios. Trae lecciones muy importantes sobre el carácter humilde que tiene que tener el Hijo de Dios, hermanos. En primero dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. No hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínense, hermanos. Ser humilde. Darse antes que se dé usted la importancia a usted, désela a su prójimo. Todos nosotros como discípulos de Cristo, hermanos, debemos evitar la contienda y la vanagloria. La contienda, discusión. Todos nosotros como discípulos de Cristo debemos evitar discusiones en el cuerpo de Cristo. Eso no está permitido, eso no tiene que pasar, hermanos. Discusión entre hermanos no está permitido. La vanagloria entre hermanos no está permitido, hermanos. El yo me creo, el yo soy mejor que este, el que yo lo hago mejor que este, eso no está permitido, hermanos. Si usted está experimentando eso, pídale perdón a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y pídale paz y pídale sabiduría para salir de eso, hermanos. Mucho amor, mucho, mucho amor. Pablo, hermanos, enseñó a los corintios que ellos y las iglesias de Dios no tenían la costumbre de contender.
Y eso lo vamos a ver más claramente en 1 Corintios 11:16, por favor, pastor. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí es Pablo hablándole a los corintios, hermanos. Aquí es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Que si alguno quiere ser contencioso, dice, que si alguien quiere ser problemático, nosotros no tenemos tal costumbre, dice el apóstol Pablo, ni las iglesias de Dios. Una iglesia donde hay controversias, donde hay muchas discusiones, donde hay muchas habladurías, hermanos, esa no es una iglesia de Dios. No es una iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos que poner mucho cuidado en eso. Debemos que como familia de Dios, hermanos, tener una actitud humilde siempre. Siempre, siempre como familia de Dios tenemos que tener una actitud humilde. Aunque el mundo nos llame tontos, aunque el mundo nos llame débiles, aunque el mundo diga lo que quiera decir, nosotros sabemos a quién le servimos, nosotros sabemos en quién confiamos y eso es lo que nos debe dar la seguridad, hermanos, en quién estamos. Veamos lo que nos dice, por favor, pastor, Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice. A mis prisiones, dice el apóstol. Aquí Pablo, hermanos, está diciendo, está admitiendo, con pena, con dolor, que algunos predicaban a Cristo por contención. Y eso jamás lo debemos de hacer, hermanos. Vamos a explicar qué significa esa palabra, contención. Vamos a dar unos ciertos ejemplos. Contención es contener, contenerse, sujetarse. Pudiéramos decir moderado, suavecito, despacio, light, como dicen acá. O sea, si usted anuncia a Cristo así, de esa manera, eso no está correcto, hermanos. No es correcto anunciar a Cristo. No es correcto anunciar su palabra así, suavecito. Porque Julanito se puede molestar. Porque el hermanito se puede molestar. No digo lo que tengo que decir, porque si digo lo que dice la palabra, se van a molestar conmigo. No, hermano, usted tiene que anunciar tal y cual como lo que es Cristo. Así tiene que ser, hermanos. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta parte del versículo, hermanos, nos enseña cuál es el remedio para evitar la contienda y la vanagloria al servir a Dios. Aquí nos enseña, hermanos, cuál es el remedio, la solución para evitar ser contenciosos, para evitar ser problemáticos
y para evitar ser vanagloriosos al servicio de Dios, sirviéndole a cada uno a los demás como superiores a usted mismo. Esa es la solución. Si usted es de los hermanos que le sirve a su prójimo más que a usted mismo, usted está bien. Usted evita el problema, la contención, y evita el sentirse vanaglorioso, el grande, el único. Si usted sirve a su hermano más que a usted mismo, si usted pone a su hermano antes que a usted mismo, usted está evitando estos dos grandes problemas que hay ahora en las iglesias: la contención y la vanagloria. Estimar a sus hermanos más que a usted mismo. La humildad que habla Pablo, hermanos, viene al hombre por la gracia divina y está relacionada con un corazón tierno y con la bondad y mansedumbre propias de un discípulo de Cristo. Vamos a ver Efesios 4:2, por favor, pastor. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso dice el apóstol Pablo. Soportándonos con humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros en amor. Hay otra porción de la Biblia que dice: el que esté fuerte, ayude al más débil. Allí usted está soportando, levantando, ayudando a su hermano, el hermano que está más débil. Usted no tiene que, si un hermano está débil, atacarlo. Oh, no, ya no hables porque vos no explicas bien. Oh, no, vos no ayudás en nada. Oh, no, vos no aportás en nada. No, hermano. Usted tiene que apoyarlo, hablarle bien, saberle hablar sus palabras y apoyarlo. Hermano, por favor, ¿nos puedes ayudar en esto? Hermano, ¿tú crees que puedes hacer esto y esto? Así es como se debe comportar un siervo de Cristo. En amor, soportándonos unos a otros, apoyándonos y exhortándonos. Exhortándonos, hermanos. Veamos Romanos 12:10, por favor, pastor. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La humildad, hermanos, se pone manifiesto en el amor fraternal. Si usted es humilde, se ve en el amor que tenga usted con su hermano, con su prójimo, con esa humildad que tiene que tener entre cada uno de nosotros, en sus hermanos. Voy a continuar leyendo el Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, dice. Aquí mismo, hermanos, vemos cómo este versículo enfatiza en la verdad.
expresa que un hermano no se ocupe solamente de lo suyo propio. Filipenses 2. El 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como decía aquí, vemos cómo enfatiza sobre la verdad y expresa que un hermano se ocupe no solamente de lo suyo propio, sino también que mire por el bien del otro. Como decía, si un hermano está caído, no lo puede dejar ahí, hermano. Pues tiene que apoyarlo, tiene que decirle, hermano, ¿qué te pasa? ¿Te podemos ayudar en esto? Dinos en qué te podemos ayudar. En cualquier ocasión, hermanos. A estimularlo, a escucharlo, a apoyarlo en lo que se pueda. En todo, en todo, en todo, en todo. Por favor, pastor, segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren, hermanos, lo supremo, lo máximo que es este enfoque. Del amor humilde lo hallamos en nuestro Señor Jesús. Él dice, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo lo podemos explicar de otra manera? Él siendo rico, Él siendo Dios, por amor a nosotros, vino a este mundo. Siendo rico, vino a este mundo y se hizo pobre por amor a nosotros, hermanos. Voy a leer nuevamente Filipenses 2, del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, hermanos, siendo Dios, no se no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice. Él lo hubiera bien dicho, hermanos. Yo soy Dios. Yo no me voy a convertir en hombre, no me voy a rebajar. Él bien lo pudo haber dicho, hermanos. Yo soy Dios. Yo no me voy a rebajar a convertirme en hombre para ser semejante a esa mancha de pecadores o como él los hubiera querido llamar.
Aquí vemos, hermanos, cómo este versículo habla directamente a los creyentes respecto a la necesidad de un carácter humilde como el Maestro. Aquí se nos exhorta a tener el mismo sentir de Cristo Jesús respecto a la humildad. Aprendemos que Cristo es nuestro modelo de vida y debemos imitarlo, hermanos. Aquí estamos aprendiendo que Cristo es nuestro modelo de vida. ¿El modelo de vida de quién? De los cristianos, hermanos. Y lo tenemos que imitar. Ahora en este tiempo, hermanos, cuando hay tanta apostasía y orgullo vano, la iglesia debe recordar que nos llamamos cristianos porque somos discípulos de Cristo, hermanos. Por eso nos llamamos cristianos, hermanos, porque somos discípulos de Cristo, porque tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús, hermanos. Cuando nos dejamos de enfocar la fe en el Señor Jesús, el cristiano se hace estéril, hermanos. Espiritualmente se hace estéril, se seca y su relación con Dios se debilita. Eso nunca debe de suceder, hermanos. En medio de las luchas, en medio de las batallas, de las dificultades que este mundo nos presenta, hermanos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener certidumbre y tenemos que tener seguridad al Dios al cual servimos, al Dios al cual añoramos, al Dios al cual nos da su confianza y la seguridad que tenemos que tener en Él. Entendemos que Cristo ha sido y continuará siendo siempre Dios por naturaleza, hermanos. Él no cambia. Dios no cambia, hermanos. Por su naturaleza, Él es siempre Dios. La palabra nos enseña que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos. Toda la plenitud de la deidad. Veamos lo que nos dice Colosenses 2:9, por favor, pastor. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién, hermanos? En Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Imagínense, la palabra dice, hermanos, vosotros estáis completos en Él. Cuando usted está completo en algo, hermano, no le falta nada. Nada. Cuando usted está completo, hermanos, usted tiene seguridad, usted tiene confianza y usted tiene seguridad. ¿En quién está? En Jesús. Entonces no le falta nada, hermanos. Nada, nada, nada le falta a usted. Tenemos que entender, hermanos, que Cristo no es una manifestación de Dios, sino que Él es Dios mismo. Tenemos que entenderlo claramente, hermanos. Que Cristo no es una manifestación de Dios, Él es Dios mismo, hermanos. Y aquí en la palabra que estamos leyendo dice que no se aferró a ello para poder venir a este mundo en forma humana y pagar el precio de nuestra redención.
pagar el precio de nuestra redención, hermanos. Él vino a redimirnos, hermanos. Él nos vino a rescatar. Nos vino a sacar de ese hoyo horrible en el que estábamos. Nunca, hermanos, debemos de sentirnos superiores, que vayamos a perder la disposición a servir en cualquier nivel en la obra del Señor. Eso nunca tiene que pasar en nosotros, hermanos, en los hijos de Dios. En los siervos de Dios nunca tiene que estar el hecho de la soberbia, el hecho de creerse más que el otro y así no servir. Usted tiene que servir a todos sus hermanos, hermanos. Siempre en Filipenses 2, el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos, hermano, cómo Cristo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de aquella manifestación externa de su divinidad. Vamos a leer un versículo para entender mejor esto, hermanos. Juan 17:5, por favor, pastor. En una oración que hizo nuestro Señor Jesús. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta oración se la está haciendo nuestro Señor Jesús, hermanos. Imagínense a quién le está pidiendo él que lo glorifique, al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Para aquella gloria con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense, hermanos. Mucho antes de que el mundo fuese, ya Él está glorificado con nuestro Señor Jehová. Pablo nos muestra, hermanos, leámoslo mejor, Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, por favor. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando aquí Pablo, hermanos? De Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Aquí lo está hablando muy bien Pablo, hermanos. Jesús agregó a su divinidad una naturaleza humana con todas sus limitaciones, hermanos, pero sin desposarse de su deidad. Él se hizo siervo, hermanos, semejante a los hombres. Toda la naturaleza humana él la tenía. A él le daba hambre, a él le daba sueño, a él le dolían los golpes, a él le dolía todo, hermanos. Su cuerpo era humano.
Él sentía todo eso, hermanos. Él tuvo un cambio voluntario de forma, pero no de ser divino. Fue en esa condición humana que vino a servirnos, porque Él vino a servirnos, hermanos. Veamos lo que nos dice Mateo 20:28, por favor, pastor. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, hermanos. Él siendo Dios, vino aquí a este mundo, no como rey, no como Dios. Vino a servir, a ser siervo. Vino a rebajarse por amor a todos nosotros. Vino a dar su vida, hermanos, en rescate. Vino a redimirnos, a rescatarnos, hermanos, a rescatarnos de esa muerte segura en la que todos estábamos. El rescate por muchos, por muchos. Vino manso, vino humilde, no vino como el Dios que Él es, vino a ser siervo. Esto nos debe ayudar, hermanos, a entender cuánta debe ser nuestra disposición. Esto debe ayudarnos, hermanos, a entender cuánta debe ser nuestra disposición a despojarnos de toda vanagloria, de toda conducta mala que tengamos y asumir una conducta humilde ante Dios. Vamos a continuar leyendo Filipenses. Estoy en el versículo Filipenses 2. Voy a continuar leyendo el 8 hasta el 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí en estos versículos que leímos, hermanos, vemos cómo es el final triunfante de la humillación de Cristo. Porque después que Él se ha humillado, vemos cómo Él triunfa. Vemos un escalón más de la humillación de Cristo. Dice, ya en la condición de hombre, se humilló aún más al hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Imagínense, hermanos, no solo se humilló al hecho de venir aquí a este mundo a ser semejante a hombre, sino que también a hacer muerte de cruz, hermanos.
ser muerte de cruz, que en ese tiempo era la peor de todas las muertes. Dice el libro, debemos entender que la expresión condición de hombre no significa idéntico a los hombres. Una de las diferencias de Jesús con todos los demás hombres es que en él es sin pecado, hermanos. Jesús estaba sin pecado. Vamos a ver qué nos dice Isaías 53:9, por favor, pastor. Y se dispuso, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En él nunca hubo maldad, hermano. En él nunca hubo maldad. Nunca hubo maldad. Ni pecado, ni hubo engaño en su boca. La obediencia de parte del Señor, hermanos, fue manifestada en estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre en cuanto a nuestra redención. En cuanto a nuestra redención, hermanos. De este sentimiento humilde, Pedro testificaba también, hermanos. De ese sentimiento humilde que tenía nuestro Señor Jesús, Pedro daba testimonio de ello. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23, por favor. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién está hablando aquí Pedro, hermanos? De Jesús. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es el que juzga justamente, hermanos? Dios, Jehová. Él es el que juzga justamente, hermanos. Vamos ya que encontré acá esto, leamos Deuteronomio 21, del 22 al 23, y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que una persona que era colgada en un madero en aquel entonces significaba una gran maldición, hermanos, una gran maldición. Veamos lo que nos dice Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Imagínense, hermanos, cómo estaba catalogado el antes cuando una persona era crucificada, era colgada en una cruz, en un madero, como dice aquí. Aquí miramos cómo Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
Y para esto vamos a ver Gálatas 3:13, hermanos. Gálatas 3:13, a ver qué es lo que nos dice Pablo aquí en esta epístola de Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí se está refiriendo a la maldición de morir en una cruz, ¿verdad? Hasta aquí tenemos una idea clara del ejemplo que el Señor nos dejó para que sigamos sus pisadas de mansedumbre y humildad. Porque vimos cómo Pedro daba testimonio de que él no maldecía cuando lo maldecían, no decía palabras obscenas cuando le gritaban, se quedaba callado, hermanos. Se quedaba callado. Por su mansedumbre y humildad que él tenía. En estos últimos versículos de Filipenses 2, vemos cómo, en el versículo 9, vemos cómo Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es como un himno de gloria, de victoria que él le da, hermanos, porque dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí vemos que en Jesús se cumplió el principio, que él se humilla, será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Eso lo leemos en Mateo 23:12. Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí un claro ejemplo de cómo Jesús fue enaltecido. Como hijos de Dios, hermanos, debemos estar dispuestos a ofrecer alabanzas al Hijo de Dios, pues Él merece nuestra gratitud, honor, a causa del precio que pagó para salvarnos. Debemos darle alabanzas, darle toda la honra y la gloria a Él, hermanos, por el precio que Él pagó por todos nosotros, hermanos, por salvarnos, por redimirnos, por darnos vida eterna, hermanos. Debemos entender que el nombre, sobre todo nombre que el Padre le entregó a Jesús cuando ascendió, no es propiamente el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús fue el nombre que el ángel dio a José para que le pusiera al niño al nacer. Ustedes recuerdan en ese versículo, hermanos, cuando el ángel se presenta a María y le dice, esta noche te visitará el Espíritu Santo y tendrás un hijo y le llamarás Jesús. Ese es el nombre que le da el ángel a María para que le ponga a Jesús. Pero el nombre, sobre todo nombre, parece ser un título del señorío que el Hijo de Dios recibió del Padre al llegar de regreso a la gloria celestial. Nombre, sobre todo nombre, es un título que le dio nuestro Señor Dios a nuestro Señor Jesucristo cuando regresó allá con él. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, hermanos. Cristo se humilló y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que en el versículo 10 de Filipenses 2 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí vemos la intención del Padre al glorificar a su Hijo. Vemos la intención del Padre al glorificar a su Hijo. Su ideal eterno fue el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice. Aquí notamos que el Padre le da un nombre supremo a Jesús. El nombre Jesús era el nombre que le había dado el ángel a María, pero es algo mayor, es algo mayor, hermanos. Vemos cómo se le llamaba también a Jesús. Un ejemplo es Colosenses 4:11. Colosenses 4:11, por favor. Así era conocido también nuestro Señor Jesús. Y Jesús, llamado justo, de la circuncisión que me ayuda en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Dice. Entonces al Señor Jesús también le llamaban el justo. Para tener una idea más clara, hermanos, del enaltecimiento que le dio nuestro Dios Padre al Señor Jesús, que le entregó al Señor Jesús, veamos Apocalipsis 5, del 8 al 13, por favor. Aquí vamos a tener un ejemplo mucho más claro de cómo Dios Padre enaltece al Señor Jesús por todo lo que Él hizo. Apocalipsis 5, del 8 al 13. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo habla de nuestro Señor Jesús. Cómo habla de nuestro Señor Jesús, hermanos. La corte celestial se postra y Juan oye a millones de millones decir a gran voz, acompañados por toda la creación, dice, que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dar la alabanza debida al nombre del Señor debe ser el sentir de todos los discípulos de Cristo. Ese es el nombre, sobre todo nombres, hermanos, el Señor Jesús. Ese es el nombre que se le da a Él, el título que se le da a Él. A nuestro Señor Jesús se le llama el Señor, el Señor. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir para nosotros mismos y no para la gloria suya, lo cual incluye glorificar a su bendito Hijo, nuestro Señor Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre, hermanos. El título que a Él se le dio allá en los cielos es de Señor.
darle toda la honra y la gloria solo a Él, de glorificarlo solo a Él, de amarle solo a Él, de temerle solo a Él, hermanos. Jesús tiene ahora un nombre inminente que el Padre le dio luego de morir por nosotros en la cruz. Aquí vemos que en Filipenses 2, sobre la humillación y exaltación de Cristo, deja claro que ese nombre, sobre todo nombre, Cristo lo recibió como premio a su obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Este nombre Él lo recibió como recompensa, como obediencia, hermanos, por haber venido, por hacerle caso al Padre, por haber venido obedientemente como cordero aquí a este mundo, a entregarse como cordero a este mundo, hermanos, a redimirnos a nosotros, a la creación, señores, a la creación que somos todos nosotros, a permitir ser llamados hijos de Dios Altísimo, hermanos, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos toda la honra y toda la gloria, hermanos. Aquí vemos cómo Pablo concluye diciendo que toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Pablo aquí nos exhorta que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Él es el Santo, el Justo, Jesucristo el Justo, el que vino aquí a este mundo a redimirnos, el que vino aquí a pagar un precio, hermanos, un precio por usted, un precio por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. A Él se le debe toda la honra y la gloria, hermanos. El Señor, este es el nombre o título dado a Jesús al ascender a la derecha del Padre. Cuando los creyentes confesamos que Jesucristo es el Señor, no solo estamos pronunciando el nombre sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios y Padre Jesús, Jehová de los ejércitos. El confesar que Jesucristo es el Señor debe corresponder a creer primeramente que Él murió por nuestros pecados, hermanos, y que el Padre lo resucitó de los muertos. Eso cuando nosotros confesamos que nuestro Señor Jesús es el Señor, nosotros primeramente tenemos que reconocer que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó de los muertos. Veamos lo que nos dice Romanos 10:9, por favor. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la seguridad que tenemos que tener, hermanos. Esa es la confianza que tenemos que tener. Esa es toda nuestra vida. El confesar que Jesús es el Señor y creer de corazón que Él se levantó de los muertos para tener vida eterna, para ser salvos. Esa fe y confesión dan lugar a la salvación, hermanos. El creer en nuestro Señor Jesús es una fe y lo confesamos con nuestra boca, nos da la salvación. Luego nuestra conducta diaria debe ser de testimonio.
Nuestra conducta diaria debe ser de testimonio que en verdad Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Cuando lo reconocemos, cuando lo declaramos con nuestra boca y lo aceptamos en nuestros corazones, sabemos que el Señor Jesús es el dador de vida. Y ahí por medio de Él obtenemos la salvación, hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de hablar una noche más de ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirme dar esta clase, dar este estudio bíblico, Señor Dios. Gracias, maravilloso Rey, por tu modelo de mansedumbre. Gracias, Señor Jesús, porque te queremos seguir, Señor. Queremos imitarte, Santísimo Rey Jesús. Todas estas estudios bíblicos, hermanos, son preciosos y la próxima semana no va a ser nada diferente. Vamos a ver el cristiano y el deber de perdonar. Es otra parte muy importante de nosotros, de los cristianos. Entonces, sigámonos gozando. Démosle toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. Reconozcámoslo, digámoslo, expresémoslo con nuestra boca, sintámoslo en nuestro corazón y vivámoslo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por su tiempo que me prestaron. Gracias, Señor Dios, por su permitirme estar acá. Gracias, hermanos. Adelante, pastor. Amén. Gracias, hermano Mario. Gloria a Dios por esta hermosa palabra, donde aprendemos que realmente hemos entendido mal el sentido de la humildad. Mucha gente cree que ser pobre es ser humilde, y vos podés ser muy pobre y muy soberbio. No son realmente dos cosas que vayan de la mano. Dios, Jesús, nos ha invitado por medio de todos estos textos y de la clase que dio Mario, a que entendamos que nosotros debemos rendir nuestras vidas a ese señorío de Cristo y no creernos que tenemos nada especial, sino que todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, una y otra vez fue repitiendo, hermano Mario, a través de la Biblia, que Cristo se despojó, que Cristo no lo tuvo como alta estima el ser Dios para hacerse hombre. Realmente es un descenso de categoría infinito. Pero Dios sabía que haciendo eso podía salvar a muchos. Y nosotros debemos siempre tener eso en mente, que nosotros debemos dar nuestra vida al servicio de la palabra, al servicio de Dios, sin pretender ser reconocido, exaltado en nada. ¿Por qué? Porque si nos exaltan acá, nos perdemos de la exaltación en el cielo. Si ya te lo dieron allá, ya está pago. La exaltación gloriosa que recibió Cristo fue porque acá lo mataron, lo rechazaron, lo injuriaron, lo destrozaron. Entonces él, como oveja al matadero, no se quejó, y de esa manera recibió el nombre que está sobre todo nombre. Y esa es la invitación que Dios hace hacia cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. No tiene nada que ver con el dinero o no dinero acá terrenal. Cuando dice la palabra que leíamos que Él se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos, sin duda alguna se refiere a la salvación. Él se hizo pobre, una persona sujeta a la muerte, para que usted y yo tengamos vida eterna que vale más que cualquier dinero. Dinero no puede comprar, todo el dinero de la tierra no puede comprar un solo día de vida eterna. Entonces Él se anodadó,
se hizo nada para que usted y yo seamos millonarios. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Que podamos entrar sin restricción a la casa del Padre y adorarle en espíritu y en verdad. Por eso nos invita una y otra vez a que entremos al santuario. Gracias, Mario, que el Señor te bendiga. Gracias, hermanos, gracias, iglesia. Nos reencontramos entonces mañana. Hermana Xiomara trae el otro tema, el número 3, y nos vamos a seguir gozando. Amén. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermano Mario. Amén. Gracias, hermano Mario. Padre, buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones. 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 Pasen buenas noches. Bendiciones.